qué semana, ¿no? Realmente, cada vez que nos acercamos más a las elecciones, hay más agresiones, hay más posturas distintas, que no son justamente a lo mejor de promesas, sino de actitudes que tendrían que ser dejadas de lado en la política moderna. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Estaremos ante una nueva política o ante una nueva vara a la hora de medir los políticos? Pues sin lugar a duda, vamos a empezar, recién lo charlamos en producción, con lo que sucedió con el candidato en primer término, que tiene, en este caso, claro, el gobierno nacional, José Luis Esper, y su renuncia a la candidatura después del escándalo que se filtró a través justamente de vinculaciones con Machado. Es que lo que pasa es que hay pruebas, parece irrefutables, de la relación que tienen, ¿cierto?, con estos narcos, por un lado. Y por otro lado, su deseo de no renunciar, porque ahí iba agarrando de lo que podía para tratar de ver esto. Aún cuando me presentó la renuncia, Javier, ¿cierto?, que me parece que me da la sensación que lo obligaron, ¿no?, a presentarla. No quería presentarla y dijo, no es indeclinable, sino la he presentado, vamos a ver qué dice el presidente. Yo digo que, pregunto, ¿no?, si estamos ante una nueva vara, porque Esper, esta causa viene el año 2020. Esper fue ya elegido diputado, por eso es que conforma justamente el Congreso. En su momento, como sabemos todos los vaivenes que hay en la política, era de la línea de Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y esta causa, ahora, esto sabemos muchas veces que llegada la época de elecciones empiezan a aparecer este tipo de causas. Por eso digo, si estamos ante una nueva vara a la hora de medir a aquellos que pueden ocupar lo que tendría que ser un lugar realmente de privilegio, formar parte de los diputados o senadores de la nación. Lo que pasa también, Javier, que hay que ser realista. Decían que en el 2019, ¿cierto?, ocurre esa relación, ¿cierto?, con este empresario, porque en ese momento lo presentaron como un empresario. Y todavía no tenía causas penales, claro, en ese momento. Entonces, realmente era una relación entre un hombre que realmente hacía un negocio con el alquiler de aviones, dicen. Exactamente, sí. Bueno, y una persona que quería ser político, porque hasta ese momento no era político, que era Esper, José Luis. En ese momento era un consultor económico. Claro, entonces estaba fuera de la política. Pero parece que hubo gente que no se olvidó de esto. Y recién lo sacó ahora, 3 semanas antes de la elección. Claro, porque lo mencionamos, Esper ya ha sido, en estos momentos es diputado nacional, es más, es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Exactamente, de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, todo esto sabemos que hay vinculaciones políticas, pero ojalá, Guillermo, que de aquí en más empecemos a tener esta vara para todos. Sí, sin lugar a dudas, pero no te olvides de que era un hombre de confianza del presidente. Sí. Era el totalmente. Yo me acuerdo en una ocasión, ¿es cierto?, que un acto que únicamente estaban en el palco Milei y Esper. Milei y Esper ha sido una relación. Sí, pero ha sido una relación simbiótica, Guillermo, porque estuvieron una época bastante bien, después estuvieron separados, es más, hubo hasta fuego cruzado. Esper en algún momento se había tornado alguien crítico justamente de Milei, y después tuvieron otro acercamiento. Estos vaivenes que vemos en la clase política de manera permanente. Sí. Hoy sos mi amigo, mañana pasás a ser mi enemigo, después nos abonamos, después nos volvemos a pelear, pero la cosa... Claro, el malo pasa a ser bueno, y el bueno pasa a ser malo. Porque esa es la realidad que tenemos que ver. Por eso, cuando a veces decimos esto, a veces parece redundante, pero no es así. Con Macri ocurrió lo mismo. Hasta hace un tiempo estaban peleados, ¿cierto? No, después fueron aliados. Ahora ha vuelto a recurrir Milei a Macri porque necesita referente y necesita voto. Porque se vienen las elecciones. Lo hemos visto en política de manera recurrente. Aquí lo vimos en Mendoza en su momento, ahora con la figura de Julio Cobos, que fue expulsado del partido, después hasta fue candidato del radicalismo. Bueno, ¿qué más ejemplificador que lo que fue la crítica muy fuerte que tenía Alberto Fernández hacia Cristina cuando era presidente, y después terminaron componiendo una fórmula presidencial juntos? Sí, claro. Por eso no nos extraña, como no nos ha extrañado, ¿cierto?, que Luis renunciara a la Unión Cívica Radical y fuera liberal. Exactamente, así que bueno, yo ojalá, que a mí me parece perfecto que Esper renuncie, porque no podés tener a un candidato
está vinculado o que tuvo una vinculación con alguien muy ligado a los carteles narco. Y renuncia también, ¿cierto, Javier? Que eso es importante, porque lo ha hecho desprofeso, porque Sí. iba a venir el ataque de la oposición apenas estuvieran en sesión en la Cámara de Senadores, que era ser presidente de la Comisión, ¿cierto?, de Presupuesto y Hacienda. Dicen que ¿quién lo va a reemplazar? En ese lugar va a ser Venegas Lynch. Sí, ojalá que también, porque esto son todo derivaciones del triple crimen de Florencio Varela, Claro. donde justamente se habla de un ajuste narco hacia otras 3 mujeres, pero ojalá que esto no sea la única consecuencia, porque tenemos que ver. Ahora se ha dado a conocer a quién pertenecía la casa justamente de la situación donde se produce el crimen, que es alguien muy cercano a Baradel. Baradel, Aparte, Javier, la mano derecha Baradel. Seamos realistas, dijeron, lo ha alquilado $1.000 por la noche. Sí. Llama la atención, hasta el más pintado le llama la atención $1.000 por una noche. Por eso, ojalá que esto sea que empecemos a ramificar todo y que caigan todos los que tienen que caer. Porque acá está perfecto, espero que lo decimos. Para mí está bien que renuncie, porque no podés tener a alguien que sea justamente candidato cuando se lo vincula con una persona muy ligada al narcotráfico. Entonces eso está perfecto. Pero empecemos a buscar a todos, a todos, y cada uno de los que tiene alguna implicación ahí también tiene que renunciar, también tiene que caer y la justicia tiene que desparramarse por todos lados. Bueno, los narcos realmente llegan a todos lados y esta es una prueba más, ¿cierto?, de la relación política con el narcotráfico. Sí. También decíamos, ¿cierto?, que al renunciar Esper, dejaba un hueco en la lista de candidatos a diputado nacional. Ese lugar lo va a ocupar Santilli. Diego Santilli, ¿cierto? Diego Santilli va a ocupar ese lugar. Hombre, ¿por qué? Porque muchos decían, va a pasar la de segunda a primera. No, sí, no. La ley dice que se tiene que reemplazar con quien corresponda del mismo sexo. O sea, que si renunciara a la segunda, que es mujer, tendría que reemplazarla por la cuarta, que es otra mujer que está en la lista. Sí, ojalá algún día evolucionemos, ¿no?, y dejemos de identificar a las personas por su sexo. Hay que vincularlas por su capacidad. Sin lugar a duda eso, siempre lo he dicho, porque se da el cupo femenino, como dicen, el cupo femenino. Y a lo mejor van en una lista todas mujeres y pueden hacerlo, pero los hombres no pueden hacerlo. Por eso, entonces esas diferencias no tienen que existir. Exacto, ojalá que evolucionemos algún día como sociedad y que realmente el que ocupe un lugar lo haga por sus capacidades y no por su sexo, género, como usted quiera denominarlo. Bueno, esta ocupó un lugar preferencial, ¿cierto?, en las disputas semanales. Porque realmente toda la semana tienen algo para llamarnos la atención. Nos dan los argumentos para que nos juntemos con usted en este programa de La Banca. Igual, qué mal que comunica el gobierno, qué mal que se manejan a la hora. Lo de Esper fue realmente desde lo mediático paupérrimo, porque se lo entrevistó en algunas oportunidades, no quiso hablar del tema. Lo peor que vos podés hacer, y con un caso tan fuerte, es obviar una situación. Nunca se lo preguntaron hasta medios que son, digamos, cercanos al gobierno, algunos periodistas que tienen, digamos, una condescendencia con la figura actual presidencial, y sin embargo Esper se rehusó a contestar. Después terminó admitiéndolo. Y bueno, es que no estaba cercado de todos lados. Sí. Realmente hasta los mismos aliados políticos que tenían, ¿cierto?, le pedían que saliera a aclarar o saliera a renunciar, pero que pusiera la cara. Sí, esto ha traído vinculaciones aquí en la provincia de Mendoza también. Recordemos que se lo esperaba al presidente la semana pasada. Lógicamente, con toda esta ebullición que hubo, no se presentó. Es más, ahora se lo espera. Vamos a ver en qué situación este próximo jueves. Y hay enfrentamientos claros en el sur con la llegada de Milei el jueves 9. Dicen que va a llegar para el almuerzo que tiene la Cámara de Comercio. Claro, la Cámara de Comercio de San Rafael, que es una de las más importantes de la provincia, y esto no podemos obviarlo. San Rafael es un territorio gobernado con los Félix, referentes, si los hay, de los intendentes peronistas en Mendoza. No sé si escuchaste, Javier, de que la vicegobernadora comparó San Rafael con La Matanza. ¿Con La Matanza? Con La Matanza, dice, porque es un nido de justicialistas. Claro. Bueno, debe que hacer de Sorino. Ella desde allá, de San Rafael, y está enfrentado lógicamente con los Félix.
Sí, yo cada vez que habla de Casado, por favor, tendría que tener un poquito más de tino a la hora de hacer declaraciones, porque la verdad que mete bastante seguido la pata. O tendría que prepararse más. Sí, no, me parece Porque me parece que rasca la guitarra, pero a veces no salen los sonidos. Vamos a ver cómo es, porque las últimas visitas presidenciales no han sido tranquilas, ¿eh? En ningún lado. Y prueba más clara, la semana pasada también anuló la visita que iba a hacer a Tierra del Fuego. Sí, exacto. ¿Y esto quién dejan peor? ¿A Milei o a la oposición a la hora de tener este tipo de...? Porque yo creo que la principal sanción que se le puede hacer al gobierno, si vos no estás de acuerdo, es el próximo 26 en las urnas. No podemos convalidar la agresión porque no te gusta la figura que esté. Directamente andá y votá a otro candidato y demostrar tu disconformismo en las urnas. Bueno, vos sabés que realmente según los ojos con que mires es lo que ves. Por eso dicen muchas ocasiones, ¿cierto?, que no hay más ciego que el que no quiere ver o más sordo que el que no quiere oír, Sí. ¿cierto? Vos recién decís quién se benefició. Y según la óptica de cada uno te va a decir se benefició el justicialismo o se benefició los liberales. Vos no ves mucha, ya más allá de lo que recién manifestábamos, ¿no? Lo que tiene que ver con la falta de propuesta, la falta de idea que es notoria realmente, porque se busca algún eslogan o alguna agresión hacia el rival, pero lo que veo es que yo no sé si esto se ha aumentado ahora con las redes sociales. La gente realmente está muy intolerante, hay un nivel de fanatismo y un nivel de agresividad muy, muy demarcado. Bueno, fíjate vos, ayer salió el tema de que el jueves llegaría Milei, Sí. y automáticamente, ¿cierto?, salieron a decir, por un lado, con la cabeza de la vicegobernadora, que conoce San Rafael porque es oriunda de allá, Sí. ¿cierto?, de que iban a haber agresiones de parte de los Félix que estaban preparando para el presidente. Los Félix, a su vez, salieron con su versión, que ellos nunca han manifestado o se han manifestado de distintas maneras de agresión para la llegada de un presidente. No iban a tener ningún problema. Pero vemos en las realidades que a veces una cosa dicen y otra cosa hacen. Sí, vamos a ver, esto va a quedar marcado el próximo jueves. Yo creo que en Mendoza es raro el tipo de situaciones que sí, vos marcabas recién que se andan en otras provincias. Lo más correcto sería que el presidente sea recibido por la autoridad de San Rafael. Pero, más allá de que sean de partidos políticos, están cumpliendo un rol institucional, que hay que saberlo diferenciar. Y es la primera vez en la historia de la Cámara de Comercio de San Rafael que va a venir un presidente de la Nación. Claro, por eso. Entonces, lo que tendríamos que estar analizando, ¿qué le vamos a pedir o qué le vamos a solicitar de ayuda, ¿cierto? Sí. Usando, ¿cierto?, la llegada del presidente. Y no tenemos que estar nosotros, como todo el mundo, ¿cierto?, estar atentos a si hay agresión o no hay agresión. Guillermo, vinculando un tema con el otro, se esperaba para la semana pasada la presencia del presidente Javier Milei en la provincia de Mendoza para lo que era la inauguración de la variante Palmira-Agrelo. Que finalmente se dio, pero se tuvo que hacer a través justamente de la veda electoral que estamos viviendo de manera prácticamente silenciosa. Bueno, porque seamos realistas también. Esa es una obra nacional. Sí. Es una obra Viene nacional, del 2018. ¿Cierto? Fíjese en cuántos años, ¿cierto?, que han pasado y recién se inaugura. Más vale tarde que nunca, por un lado. También, en los últimos tramos se dio una colaboración clara, precisa del gobierno provincial para esa obra, ¿cierto? Sí. Es la realidad. ¿Quién tenía que organizar el acto? Es la nación. ¿Quién tenía que transmitir las invitaciones? Es la nación. Y entonces, como no lo hizo, automáticamente la provincia no se metió en el terreno que no le convenía, claro. Me parece a mí la relación. Claro, recordamos que estuvo el gobernador junto con un ministro de la Nación haciendo una recorrida, invitaron a algunos medios, sabidos que no se podía promocionar justamente porque estamos a semanas de las elecciones. De la política. Pero esto también es importante porque, sin lugar a dudas, más que nada para los que vivimos aquí en la zona este, va a ser un punto estratégico Palmira, que es donde se va a dar la posibilidad de principalmente aquellos rodados de carga pesada que viajan hacia el vecino país, no tener que confluir allí en lo que es un nudo vial que prácticamente se arma entre el acceso este y el acceso sur. Ustedes saben que la historia, aquellos que nos gusta, ¿cierto?, nos gusta recordar hechos que son positivos.
demuestra que Palmira en su momento fue un foco de atracción y el punto estratégico de cómo ser del ferrocarril. Sí. Ahí estaban los talleres, ahí se hacían y se armaban los trenes, de ahí se derivaba una línea hacia San Rafael, de ahí salía una línea hasta Rivadavia. Era el punto estratégico, Palmira, de todo eso, ¿cierto? Y ahora, con esta obra, va a ser un punto estratégico también para todos aquellos que, como ser, viajan a Chile. Exactamente. Es más, se habla de que a un futuro va también a haber un cobro de un peaje. Recordemos que esto ha sido una inauguración en un primer término del gobierno provincial, pero bueno, es sabido que también van a haber algunas remodelaciones en el acceso este y lo que corresponde justamente a esa variante hay algunas diferencias, uno dice que son 36, otro que llega casi a los 40 kilómetros, que va a haber dentro de algún tiempo también un cobro de peaje. Bueno, siguiendo con los temas políticos, ¿no? Javier, ¿te acuerdas que en un momento determinado María Eugenia Vidal era la niña bonita de los políticos, sí, cuando gobernó la provincia de Buenos Aires? Claro, recordemos que... ¿Cierto? Era sí, un caso muy importante, porque prácticamente la historia no mostraba mujeres que gobernaran la principal provincia que tiene la República Argentina. Estuvo sí, en Mendoza. Exactamente, recordemos que Vidal es la segunda gobernadora no peronista de la provincia de Buenos Aires desde el retorno a la democracia. Desde el 83 al 87, y en este caso Vidal han sido las únicas dos gobernaciones que no han pertenecido al justicialismo en la provincia, que reúne el 40% de los argentinos. Bueno, y se ve una cosa, Vidal tomó otro camino en Buenos Aires. Por eso, ¿es cierto?, se vino también a otro partido, de acuerdo a las alianzas que había tenido el PRO. Sí. Acá fue con Provincias Unidas, ¿es cierto?, que la trajo acá, que es Difonso, el representante que tienen en la provincia de Mendoza. Y se veía en una encrucijada, Javier, no sé si te diste cuenta. Vidal es pro minería, Exacto, sí. ¿es cierto? Y Difonso es anti minería. Entonces, fue muy suave cómo se relacionó una cosa con la otra, porque quería quedar bien con Dios y con el diablo. Y sí, el tema de la minería en Mendoza, bueno, da para tratarlo en un programa exclusivo solamente, me parece que nunca ha sido bien tratado, pero genera mucha discordancia, o sea, hay aquellos que están a favor de la minería y otros que están totalmente en contra. Sí, o sea, no es fácil conciliar las aguas allí, ¿eh? Sí, realmente es muy, pero muy difícil. Esta semana pasada también hay tantos temas que tenemos que ir salteando sí, para cumplir con todo. Yo recibí, no sé también, Javier, si vos lo recibiste de parte del jefe de campaña de la Unión Cívica Radical, ¿cierto?, o de Cambiemos Mendoza, una invitación porque iban a presentar los candidatos a concejales de San Martín. Exactamente, que se dio allí en una finca muy cercana a lo que es Alto Verde, o pertenece, creo que sí, es del distrito Alto Verde, donde, bueno, se dieron a conocer quiénes van a ser los candidatos del oficialismo aquí en San Martín. Bueno, el mismo día, el justicialismo también hacía un acto. El mismo día, ¿en cierto?, casi sí, a la misma hora, en Palmira, en cierto, en la casa de justicialistas, se reunían, cierto, ellos con gente también de su partido. Quiero hacer notar, ¿en cierto?, que sabíamos, pero no nos invitaron. Entonces, fuimos donde nos invitaron. Qué tarea difícil que van a tener los nuevos justicialistas aquí en San Martín, ¿no? Un departamento que desde el retorno a la democracia ha sido gobernado por el justicialismo, 3 periodos Pablo Patti, 4 periodos Jorge Jiménez, y hoy por hoy realmente están buscando la forma de poder llegar a 2 concejales. Es el anhelo que tiene hoy el justicialismo. Sin lugar a dudas, hay una reconstrucción fuerte que tiene que haber dentro de este espacio aquí en el departamento que, como lo menciono, estamos hablando de 7 periodos que fue gobernado y hoy prácticamente están buscando una segunda banca en el Consejo Deliberante. Realmente para pensarlo, ¿no? Realmente, en cierto, es muy duro, pero es la realidad que tienen que afrontar. Si en este momento que gobernaron no fueron capaces de dejar una cabeza visible sí, del partido, y bueno, ¿quién tiene la culpa? Ellos mismos nada más. Exactamente, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Muchas veces dicen que los caudillos, uno de los principales defectos que tienen es no saber delegar, y dentro de la delegación está justamente la facultad de ver quién va a ser el sucesor. Aquí pasó. Jiménez durante años era el referente del justicialismo en la zona este, y más, en muchos
casos hasta se lo mencionó como un posible candidato a la gobernación. Finalmente no se dio, se dio algo realmente llamativo, que un ignoto en la política, como era en ese momento Rufael, logra vencerlo, y bueno, y hoy vemos situaciones contrastantes, porque vos me contabas que hubo una gran cantidad de personas en el acto del radicalismo y no sucedió lo mismo con el PJ y en Palmira. No, y si en el caso del PJ se repitieron muchas caras Sí. de lo que ya tenemos en la historia del justicialismo acá en San Martín. En cambio, en el radicalismo vimos, por un lado, ¿no es cierto?, la presencia aún de gente de la ciudad de Mendoza que vino a respaldar a Rufael y su gente, ¿no es cierto?, en la presentación de los candidatos. Bueno, también hablando de eso, va a ser una tarea para el actual intendente ver quién de su espacio puede llegar a ser su sucesor. Recordemos que por la reforma que hubo, hoy se vence, cuando termine este periodo, la posibilidad de Rufael de seguir en la intendencia, lo cual también ahí se va a abrir una brecha. Esto seguramente a partir del año que viene veremos quién o quiénes surgen en la carrera para defender el oficialismo en lo que tiene que ver justamente con la postulación de la intendencia. Quería tocar otro temita, ¿cierto?, si me lo permiten, ¿cierto?, porque realmente llamó la atención, ¿cierto?, de que gente de Rivadavia, cuando se ha mencionado de que en Rivadavia, recién el 22 de febrero del 2026, se van a elegir los concejales. Exacto. ¿Cierto? Ahora, en esta elección, se van a elegir diputados nacionales también en Rivadavia y legisladores provinciales también en Rivadavia. Pero no concejales, eso recién va a ser el 22 de febrero. Pero ¿sabes qué es lo más que llamó la atención? Es que dicen que cada habitante de Rivadavia le cuesta a Rivadavia 5.000 pesos, 5.000 pesos a cada uno, sí, por desdoblar la elección hasta febrero. Le va a costar en total aproximadamente 200 millones que lo va a tener que poner la municipalidad de Rivadavia por no querer ir en estas elecciones junto al resto de los departamentos. Y bueno, son decisiones. ¿Cuánto se puede hacer con 200 millones? Mucho, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? Un Rivadavia canta al país, no sé cuánto estará, pero bueno, debe estar por ahí cercano, ¿eh? Un poquito más. Bueno, nos vamos a ir a un corte y luego volvemos en la banca. Bueno, llegamos a la parte final del programa, que es el momento en que dijimos lo bueno y lo malo de la semana para nosotros, pero a lo mejor usted tiene otra idea. Yo personalmente creo que lo bueno fue el camino que tomó Esper en un momento determinado ante las acusaciones, ¿cierto?, y los ataques que había recibido. Me parece bien que haya presentado la renuncia, que clarifique la situación para que se pueda investigar, pero también sería lindo que fuera un espejo donde otros políticos se miraran y que la justicia tomara el mismo camino que tomó, en cierto, tomándole o presionándolo para que renuncie. Yo no digo que hay que presionar en forma personal a ellos, pero la política tiene que ser clara, buena, perfecta, para que el ciudadano se sienta bien, que es lo que realmente tiene que buscar. Y analizando lo malo que nos dejó esta semana, creo que coincidimos que se basa en el nivel de agresión que hemos notado en las distintas campañas en los espacios políticos que buscan captar el voto de la ciudadanía, que sea la preferencia justamente de aquellos que van a sufragar el próximo 26 de octubre. Vemos mucha agresión, hay un vaciamiento en cuanto a las propuestas. Es más, yo veo hasta engaño hacia la ciudadanía por algunas propuestas que son imposibles para un legislador. Pero bueno, sin lugar a dudas, el nivel de agresión que existe desde los distintos estamentos realmente llama mucho la atención y también nos debería llamar a la reflexión.
Bueno, nos vamos, ¿cierto? Pero el compromiso la semana que viene de la banca.